La fiesta de Año Nuevo en Acapulco era un espectáculo de opulencia y glamour, donde la élite se reunía bajo un cielo iluminado por fuegos artificiales. La música vibrante llenaba el aire, y las risas y conversaciones se entrelazaban en una sinfonía de celebración. Alejandro, un hombre carismático y encantador, era el centro de atención, deslizándose entre los invitados con la confianza de quien sabe que es el rey de ese reino temporal. Su traje a medida acentuaba su imponente estatura, y su sonrisa cautivadora dejaba a todos a su alrededor en un estado de admiración. «Siempre eres el anfitrión perfecto, Alejandro», comentó un invitado, un empresario exitoso, mientras levantaba su copa en un brindis. Alejandro se rió, un sonido rico y contagioso. «Solo intento mantener el nivel que esperan de mí», respondió, guiñando un ojo. Sabía que las expectativas eran altas, pero disfrutaba del desafío. Mientras circulaba entre rostros conocidos, Alejandro no pudo evitar notar la presencia de Rodrigo, un artista enigmático que estaba al margen de la fiesta. Rodrigo se destacaba por su aura de misterio, rodeado de un grupo de admiradores, pero su expresión distante sugería que su mente estaba lejos de allí. La cámara se acercó, capturando la mirada intensa de Rodrigo, que parecía absorber el ambiente con una mezcla de desdén y curiosidad. «Secretos y fiestas. Siempre una combinación peligrosa», murmuró Rodrigo a sus amigos, con un tono que intrigó a Alejandro. El artista parecía saber más de lo que dejaba ver, y la curiosidad de Alejandro solo crecía. La fiesta continuó en un ritmo frenético, pero la presencia de Rodrigo flotaba sobre Alejandro como una sombra. No podía ignorar la sensación de que había algo más bajo la superficie, una historia no contada que esperaba ser revelada. Cuando los fuegos artificiales estallaron en una exhibición de colores brillantes, Alejandro se alejó momentáneamente del grupo y se acercó a Rodrigo. El artista sintió la mirada de Alejandro y, por un breve momento, sus ojos se encontraron, un silencio cargado de posibilidades flotando entre ellos. La conversación fluyó naturalmente, y Alejandro decidió arriesgarse. «Parece que estás un poco fuera de lugar aquí», dijo con una sonrisa provocadora. Rodrigo inclinó la cabeza, como si estuviera evaluando al hombre frente a él. «Quizás solo estoy aquí para observar. Las fiestas no son lo mío», respondió, con un toque de ironía en su voz. «Pero a veces es en fiestas como esta donde se revelan los secretos más oscuros». Alejandro frunció el ceño, intrigado. «¿Secretos? ¿Qué tipo de secretos estás hablando?». Rodrigo dudó por un momento, mirando al suelo como si estuviera ponderando sus palabras. «Sé lo que los demás prefieren olvidar, un pasado que no se puede borrar», dijo, su voz baja y casi sombría. La tensión entre los dos aumentaba, y Alejandro sintió una oleada de adrenalina. No solo estaba curioso, había algo en Rodrigo que lo atraía de una forma que no podía explicar, pero antes de que pudiera profundizar en la conversación, una ola de risas y música los envolvió nuevamente, y Alejandro se dio cuenta de que había perdido la oportunidad de explorar el misterio de Rodrigo. La fiesta seguía girando a su alrededor, pero la mirada de Alejandro se fijó en Rodrigo, que ahora parecía más distante que nunca. La noche apenas comenzaba, pero Alejandro sabía que algo importante estaba a punto de suceder, algo que cambiaría el curso de su vida. Lo que no sabía era que la verdad sobre Rodrigo y su oscuro pasado estaba a punto de revelarse, lanzándolos a ambos en un juego peligroso de intrigas y secretos, donde lo que estaba oculto podría ser la clave para un futuro incierto. La fiesta de Año Nuevo en Acapulco estaba en pleno apogeo, con música alta y risas resonando por todo el salón. Alejandro, el anfitrión carismático, se sentía cómodo entre los invitados, exhibiendo su encanto y confianza. Sin embargo, su mente estaba lejos de las celebraciones, enfocada en un artista enigmático que acababa de notar. Rodrigo, un hombre con un aire de misterio, estaba en un rincón de la sala, rodeado de admiradores, pero parecía distante, casi aislado en su propia reflexión. Alejandro no podía apartar la mirada, intrigado por el contraste entre la vivacidad de la fiesta y la aura sombría que rodeaba a Rodrigo. Mientras observaba, Alejandro escuchó un fragmento de conversación que despertó aún más su curiosidad. «Secretos y fiestas. Siempre una combinación peligrosa», dijo Rodrigo, sus palabras flotando en la atmósfera cargada de glamour.
Era una advertencia implícita, y Alejandro se sintió atraído por la idea de que había mucho más bajo la superficie de lo que aparentaba. ¿Qué podría estar escondido detrás de la sonrisa de Rodrigo? Aquella noche, que debería ser de celebración, podría ser el inicio de algo mucho más profundo y perturbador. Decidido a descubrir más, Alejandro comenzó a alejarse de la multitud, pero antes de que pudiera alcanzar la salida, fue interceptado por Sofía, una periodista perspicaz que estaba atenta al ambiente. Con el cabello suelto y una mirada penetrante, lo observó de forma intensa. «Parece que estás incómodo. Una fiesta así debería ser todo menos preocupante», comentó, con una sonrisa que mezclaba curiosidad y preocupación. «No todos aquí tienen algo que celebrar», respondió Alejandro, la sinceridad en su voz sorprendiendo incluso a él mismo. Sofía, al percibir la vulnerabilidad de él, inclinó la cabeza, como si estuviera decidida a entender lo que lo atormentaba. El brillo en sus ojos no pasó desapercibido. Había una conexión inmediata, un reconocimiento mutuo de que ambos estaban en busca de algo más. Alejandro dudó, pero la voz tranquila de Sofía lo animó a compartir. «Escuché algo sobre Rodrigo. Mencionó un pasado con cárteles y traiciones. Es algo que no puedo ignorar». Las palabras salieron como un susurro, cargadas de aprensión. Los ojos de Sofía brillaron con la posibilidad. «Si lo que escuchaste es cierto, Rodrigo podría ser la clave para algo mucho mayor. Necesitamos encontrarlo y descubrir lo que sabe». La emoción en su voz era contagiosa, y Alejandro, a pesar de su hesitación, sintió un ímpetu de aventura. Juntos, decidieron que al día siguiente investigarían a Rodrigo. La idea de infiltrarse en un mundo de secretos y peligros era tanto aterradora como emocionante. Cuando la fiesta finalmente empezó a dispersarse y los invitados se retiraron, Alejandro y Sofía se encontraron en un momento de silencio. Lo que estaba por venir era incierto, pero su determinación estaba clara. En la mañana siguiente, la ciudad aún estaba dormida cuando Alejandro y Sofía llegaron a la galería de arte donde Rodrigo estaba exponiendo sus obras. La suave luz del sol se filtraba por las ventanas, iluminando las pinturas vibrantes que parecían contar historias de dolor y belleza. La atmósfera estaba cargada de tensión mientras se movían entre las obras, sus miradas atentas en busca del artista enigmático. Un empleado de la galería se acercó, notando la inquietud de Alejandro y Sofía. «Rodrigo es una alma inquieta. Tal vez esté lidiando con demonios que ninguno de nosotros entiende», dijo el empleado, su voz baja y llena de misterio. Las palabras resonaron en la mente de Alejandro, quien sintió que cada paso hacia Rodrigo lo llevaba más profundo en un abismo de incertidumbres. Mientras continuaban explorando la galería, Alejandro no podía ignorar la sensación de que estaban a punto de tocar algo peligroso. La historia de Rodrigo, ahora entrelazada con los misterios del cartel, se volvía cada vez más compleja. Necesitaban respuestas, y pronto. Un nuevo aliado apareció cuando Miguel, un ex policía que había perdido a su familia a manos del cartel, se unió a ellos. El dolor y la determinación en sus ojos eran palpables. «Están entrando en algo que puede salir muy caro. La única cosa que me mantiene vivo es la necesidad de justicia», dijo, su voz grave y llena de emoción. Alejandro sintió que la gravedad de la situación se intensificaba. La búsqueda de Rodrigo ahora era más que una investigación. Era una misión de vida o muerte. Mientras el trío unía fuerzas, la sombra del cartel se hacía más presente. La incertidumbre de quién era amigo y quién era enemigo flotaba en el aire. Lo que había comenzado como una simple curiosidad se transformaba en una red compleja de secretos y revelaciones, y la jornada apenas comenzaba. Alejandro y Sofía, impulsados por la curiosidad y el deseo de descubrir más sobre Rodrigo, se encontraron a la mañana siguiente, decididos a investigar la vida del enigmático artista. Condujeron por las soleadas calles de Acapulco, donde la belleza del litoral contrastaba con la tensión que se sentía en el aire. Al llegar a la galería de arte, el ambiente estaba cargado de una expectativa silenciosa. El olor a pintura fresca y el brillo de las obras expuestas reflejaban la creatividad, pero también la tristeza que impregnaba el trabajo de Rodrigo. Mientras observaban las pinturas, que parecían desbordar emociones, Sofía comentó: «Estas obras tienen una profundidad que es casi palpable. Rodrigo debió haber sufrido mucho para crear algo así».
Alejandro asintió, absorbiendo las matices de las telas. Cada vez estaba más intrigado por Rodrigo, quien se mostraba como una figura compleja y llena de secretos. Sin embargo, la atmósfera de la galería cambió cuando un empleado, un hombre de mediana edad con una mirada cansada, se acercó a ellos. Rodrigo es una alma inquieta. Tal vez esté lidiando con demonios que ninguno de nosotros entiende, dijo, con un tono de voz que parecía cargar el peso de muchas historias no contadas. Sofía, siempre perspicaz, vio la oportunidad. ¿Sabes dónde podemos encontrarlo? Necesitamos entender más sobre él. El empleado dudó, mirando a su alrededor como si temiera ser escuchado. Suele estar cerca de la playa, cerca del último lugar donde exhibió sus obras. Pero cuidado, muchos lo buscan por razones equivocadas. Después de agradecer al empleado, Alejandro y Sofía siguieron en la dirección sugerida, sus corazones acelerados por la adrenalina de la investigación. Al llegar a la playa, el escenario era deslumbrante. Las olas rompían suavemente en la arena, pero la belleza del momento se veía opacada por la urgencia de su misión. Caminaron por el malecón, en busca de cualquier señal de Rodrigo. Finalmente, encontraron a Miguel, el ex policía, sentado solo en un banco mirando el horizonte. Su expresión era sombría, como si los recuerdos del pasado lo atormentaran. Alejandro se acercó primero. «Miguel, ¿qué haces aquí?» Miguel se giró lentamente, sus ojos llenos de dolor. No puedo alejarme de lo que perdí. Estoy tratando de entender cómo opera el cartel, pero es más complicado de lo que parece. Sofía preguntó, con un toque de empatía. ¿Conoces a Rodrigo? ¿Qué sabes sobre él? Miguel suspiró, como si pesara cada palabra. Rodrigo es un artista, pero su arte no es solo belleza. Sabe más de lo que deja entrever. Estuvo demasiado cerca del cartel. Perdí a mi familia por culpa de ellos. Si se involucran con Rodrigo, pueden estar poniendo sus vidas en peligro. La advertencia de Miguel quedó en el aire, pero la determinación de Alejandro y Sofía no disminuyó. Necesitamos descubrir la verdad. Él puede ser la clave para derribar al cartel, dijo Alejandro, con voz firme. Miguel sacudió la cabeza, reacio. Cuidado, el juego en el que están a punto de entrar es peligroso. No subestimen al cartel, no tienen límites. Mientras conversaban, un movimiento llamó su atención. Rodrigo apareció a lo lejos, su figura esbelta destacándose contra el azul del mar. Parecía más tenso que la noche anterior, su postura revelando una mezcla de confianza y miedo. Cuando se acercó, los ojos de Rodrigo se fijaron en los de Alejandro y Sofía, y un silencio cargado se estableció. «Sabía que vendrían», dijo Rodrigo, con una sonrisa enigmática. «Pero, ¿por qué me buscan? ¿Qué desean realmente?» Alejandro respondió con voz firme. «Queremos entender tu pasado. ¿Qué sabes sobre el cartel?» Rodrigo dudó por un momento, su expresión cambiando a una más seria. «No tienen idea de lo que están pidiendo. El cartel no juega. Y si les cuento, no solo ustedes, sino también aquellos que aman, estarán en peligro». Sofía, decidida, replicó. «Necesitamos respuestas. No podemos quedarnos parados mientras ellos continúan con sus acciones criminales». Rodrigo los miró, la lucha interna evidente en su mirada. «Si me ayudan, puedo mostrarles lo que sé, pero no esperen un final feliz. Esto puede destruir todo lo que conocen». El trío guardó silencio, la gravedad de la situación pesando sobre ellos. Alejandro, al darse cuenta de la urgencia del momento, decidió: «Estamos listos para correr ese riesgo. Necesitamos hacerlo juntos». Así, lo que comenzó como una simple fiesta se transformó en una red de secretos e intrigas, donde cada uno de los involucrados tenía algo que perder. La búsqueda de la verdad apenas comenzaba, y cada revelación podría cambiarlo todo para siempre. El clima en la sala era tenso cuando Rodrigo se acercó a Alejandro y Sofía. La mirada intensa que intercambió con Alejandro revelaba una mezcla de miedo y desconfianza. Era consciente de que la pareja lo observaba, que sus intenciones eran más que simples curiosidades. «¿Creen que pueden salvarme? No pueden ni salvarse a sí mismos», dijo, su voz cargada de desesperación. Las palabras resonaron en el aire, como si cada sílaba llevara un peso insoportable. Alejandro frunció el ceño, sintiendo que la frustración crecía dentro de él. «Estamos tratando de entender lo que está pasando, Rodrigo. ¿Puedes ayudarnos?
respondió intentando mantener la calma. Sofía, por su parte, observaba atentamente, absorbiendo cada matiz de aquella conversación. Creemos que estás en peligro. Si realmente eres una víctima, puedes ayudarnos a desmantelar este esquema, completó su voz firme, pero buscando suavizar la tensión. Rodrigo dio un paso atrás, como si estuviera esquivando algo que no podía controlar. Ustedes no tienen idea de en qué se están metiendo. El cartel no juega. Irán tras quienes se opongan a ellos, alertó con una expresión que mezclaba miedo y determinación. Alejandro y Sofía intercambiaron miradas, dándose cuenta de que estaban en un terreno peligroso. En un momento de silencio, Sofía tomó la iniciativa. Si sabes algo, necesitas contarnos. No podemos perder tiempo. La urgencia en su voz hizo que Rodrigo dudara, pero rápidamente recuperó la compostura. He escuchado cosas que pueden cambiarlo todo, pero no puedo garantizar que estén a salvo. El cartel tiene ojos en todas partes, reveló, su tono de voz más bajo, casi un susurro. Mientras la conversación continuaba, Sofía sintió un escalofrío recorrer su espalda. La tensión era palpable, y el pensamiento de que sus vidas podrían estar en riesgo se volvía cada vez más real. Necesitamos saber más. ¿Qué exactamente escuchaste?, insistió Alejandro, su determinación creciendo. Rodrigo, dándose cuenta de que estaba rodeado de personas que realmente se importaban, decidió abrirse un poco más. Están planeando algo grande para la noche de Año Nuevo, algo que desviará la atención de la policía, y no será bonito, reveló, su voz temblando levemente. Un golpe, un estruendo, y yo estoy en medio de todo esto. ¿Un estruendo?, Sofía repitió, la gravedad de las palabras resonando en su mente. ¿Qué quieres decir con eso? La expresión de Rodrigo se volvía cada vez más sombría. Planean volar un barco cargado de drogas en el puerto. ¿Crees que la policía estará atenta a un simple asalto mientras lidian con una explosión masiva? La revelación quedó en el aire como una bomba a punto de detonar. Alejandro sintió que su corazón se aceleraba. Necesitamos actuar. Si el cartel es capaz de hacer esto, debemos detenerlos, dijo, su voz firme. ¿Pero cómo? No tenemos información suficiente, interrumpió Sofía, preocupada. Rodrigo, dándose cuenta de la determinación en sus ojos, decidió que podía confiar un poco más. Si me ayudan, puedo intentar averiguar más, pero necesitarán protegerme. No dudarán en silenciarme, dijo, su tono ahora más resoluto. La atmósfera estaba cargada de una tensión palpable, mientras Alejandro y Sofía ponderaban sobre la propuesta de Rodrigo. Estaban a punto de entrar en un juego peligroso, un mundo donde la línea entre amigo y enemigo se volvía cada vez más tenue. Lo que parecía ser una oportunidad de justicia, ahora se transformaba en una trampa. Entonces, ¿estamos juntos en esto?, preguntó Alejandro, extendiendo la mano en un gesto de alianza. Rodrigo dudó, pero finalmente estrechó la mano de Alejandro, una señal silenciosa de que, al menos por ahora, estaban en el mismo equipo. Sofía observó el momento, consciente de que la verdadera batalla apenas comenzaba, pero antes de que pudieran discutir los próximos pasos, el teléfono de Sofía comenzó a sonar. La pantalla iluminó su rostro, revelando un número desconocido. Un presentimiento la golpeó. Esto no puede ser bueno, murmuró mientras atendía la llamada. La voz del otro lado era grave y amenazadora, cortando el aire como un cuchillo. Desistan de lo que están haciendo. No tienen idea de a qué se están enfrentando. La noche se volvía cada vez más oscura, mientras Alejandro y Sofía se escondían en un pequeño apartamento en la periferia de Acapulco. Las luces de la ciudad brillaban a lo lejos, pero la atmósfera en el interior del apartamento estaba cargada de tensión. Ambos eran conscientes de que el cartel estaba a un paso de ellos, y el silencio del lugar parecía amplificar la ansiedad que pulsaba en sus corazones. Sofía estaba sentada al borde de la cama, observando a Alejandro mientras él analizaba los mapas y anotaciones que habían recolectado hasta entonces. La expresión de preocupación en su rostro no pasaba desapercibida. Se levantó y caminó hacia él, tocando su hombro suavemente. «Parece que estás perdido en pensamientos», dijo Sofía, su voz baja, tratando de romper el hielo de la situación. Alejandro se volvió hacia ella, una sonrisa débil formándose en sus labios. «Es solo, estoy pensando en cómo llegamos hasta aquí».
La fiesta, Rodrigo, el cartel, todo está sucediendo muy rápido. A veces, es necesario arriesgarse para encontrar la verdad, ¿no es así?, respondió Sofía, su determinación brillando en sus ojos. Hizo una pausa, observando al hombre frente a ella. Pero tú no pareces ser el tipo de hombre que se arriesga por nada. Alejandro la miró intensamente, dándose cuenta de la profundidad de la conexión que se estaba formando entre ellos. Quizás estoy tratando de cambiar eso, respondió, su voz más firme. El ambiente a su alrededor parecía disolverse, y por un momento, todo lo que existía era esa mirada compartida. Fue entonces que, en medio de la tensión y el miedo, se inclinaron el uno hacia el otro. El beso que siguió fue inesperado, pero repleto de una urgencia que ambos sentían. Era una mezcla de alivio y esperanza, una breve fuga de la oscura realidad que los rodeaba. Sofía se apartó un poco, mirándolo a los ojos, y susurró: necesitamos concentrarnos en lo que está en juego. El cartel no va a esperar. El vínculo que se formó entre ellos fue interrumpido por un toque agudo del celular de Alejandro. Miró la pantalla, su corazón disparándose al ver un número desconocido. La tensión regresó de inmediato. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Sofía, sus ojos fijos en el teléfono. Voy a atender, decidió Alejandro, su tono determinado. Atendió la llamada, y una voz amenazadora resonó al otro lado. Alejandro, no puedes esconderte para siempre, sabemos dónde estás. La adrenalina recorrió su cuerpo, y respondió tratando de mantener la calma. ¿Qué quieren? Solo un aviso. Si no desaparecen, sus vidas estarán en peligro, y no serás el único que sufrirá las consecuencias. La voz se despidió, y la llamada se cortó. Alejandro miró a Sofía, el miedo reflejado en su rostro. Nos han rastreado. Necesitamos salir de aquí ahora. Sofía asintió, la seriedad de la situación rápidamente superando el momento de intimidad que acababan de compartir. Vamos entonces. Necesitamos un plan. Tan pronto como salieron del apartamento, la ciudad parecía más amenazante que nunca. El sonido distante de sirenas y el movimiento frenético de las calles creaban un fondo caótico. Caminaban apresuradamente, buscando un lugar seguro, cuando de repente Rodrigo apareció ante ellos, su rostro pálido y cargado de desesperación. «Necesitan ayudarme», imploró, su voz temblando. «El cartel está planeando un golpe para la noche de Año Nuevo y sé cómo detenerlo». Alejandro y Sofía intercambiaron miradas, una mezcla de escepticismo y curiosidad inundando el aire. Rodrigo, que antes parecía tan enigmático, ahora estaba a merced del pánico. «¿Qué sabes?», preguntó Alejandro, cruzando los brazos, tratando de discernir si podía confiar en él. «Están planeando hacer explotar un barco lleno de drogas en el puerto. Eso será una distracción para llevar a cabo otro crimen», reveló Rodrigo, su voz elevándose con urgencia a medida que la gravedad de la situación se hacía evidente. Sofía estaba en estado de shock, pero rápidamente se recompuso. «Necesitamos actuar. Si lo que dices es cierto, debemos alertar a las autoridades». Rodrigo dudó, un destello de miedo cruzando su rostro. «No puedo. Tienen ojos en todas partes. Necesitamos un plan. Y rápido». Alejandro sintió que la presión aumentaba en su mente. Lo que antes era una investigación en busca de la verdad, ahora se convertía en una carrera contra el tiempo. No podían confiar del todo en Rodrigo, pero la posibilidad de evitar algo tan catastrófico era irresistible. «Está bien», dijo Alejandro, su voz firme. «Vamos a trabajar juntos, pero necesitamos ser cautelosos. Lo que propusiste es arriesgado». Rodrigo asintió, sus rasgos suavizándose un poco. «Juntos podemos hacerlo, pero necesitamos actuar antes de que sea demasiado tarde». Alejandro, Sofía y Miguel se reunieron en un pequeño apartamento, lejos de las miradas atentas del cartel. La tensión flotaba en el aire, y la única luz que iluminaba el ambiente provenía de una lámpara débil, proyectando sombras danzantes en las paredes. Se sentaron alrededor de una mesa, llena de documentos y mapas que habían recolectado durante sus investigaciones. El peso de la situación se hacía cada vez más palpable. «Necesitamos actuar rápido», comenzó Miguel, su mirada fija en un punto distante. «El cartel está a punto de ejecutar un golpe que podría costar muchas vidas. Y saben, si lo que Rodrigo dijo es verdad, tienen un plan más maligno de lo que imaginábamos».
De acuerdo, pero ¿cómo vamos a infiltrarnos en la fiesta del cartel?, preguntó Sofía, la preocupación evidente en su voz. Están en alerta máxima, especialmente después de lo que le pasó al informante. Alejandro se reclinó en la silla, entrelazando los dedos, pensativo. Necesitamos encontrar a ese informante que Miguel mencionó. Si lo logramos, quizás tengamos una oportunidad de descubrir más sobre sus planes. Necesitamos saber a qué nos enfrentamos. Miguel asintió, su expresión determinada. El informante puede ser la clave. Él conoce los detalles que necesitamos. Si logramos convencerlo de que nos ayude, podemos frustrar el plan del cartel antes de que sea demasiado tarde. ¿Y dónde lo encontramos?, preguntó Sofía, sus ojos brillando con la determinación de quien está lista para enfrentar lo desconocido. Él suele asistir a los eventos del cartel, especialmente cuando hay dinero en juego. La próxima fiesta será en la casa de uno de los jefes, y es nuestra mejor oportunidad, respondió Miguel, empezando a trazar un plan mentalmente. Necesitamos prepararnos para la posibilidad de que las cosas no salgan como planeamos. Entonces, tenemos que infiltrarnos en la fiesta, dijo Alejandro, sus palabras cargadas de firmeza. Yo puedo hacerme pasar por uno de los invitados. Sofía, tú puedes quedarte como mi asistente. Miguel, tendrás que mezclarte como un seguridad. Necesitamos un buen disfraz. Sofía miró a Alejandro, una sonrisa nerviosa brotando en sus labios. ¿Realmente crees que será fácil? Ellos conocen todos los rostros en la fiesta. No será fácil, pero tenemos que ser rápidos y discretos. Si hacemos todo bien, no llamaremos la atención. Tenemos que actuar como si perteneciésemos a este mundo, respondió Alejandro, su confianza comenzando a contagiar al grupo. Miguel observó las notas que tenían frente a ellos. Necesitamos información sobre el lugar, sobre quién estará presente y la seguridad. Eso puede marcar la diferencia entre el éxito y la muerte. Yo conseguiré eso, aseguró Sofía. Puedo usar mis fuentes. Siempre hay alguien dispuesto a hablar por una recompensa. Excelente, dijo Alejandro, animándola. Necesitamos todo para mañana. Después de eso, no tendremos otra oportunidad. A medida que la noche avanzaba, los tres comenzaron a discutir estrategias, el clima de camaradería intensificándose a medida que cada uno se comprometía a dar lo mejor de sí. Era una carrera contra el tiempo, y sabían que cada segundo contaba. Con el plan esbozado, se levantaron, la adrenalina pulsando en sus venas. Recuerden, dijo Alejandro, mirando a los ojos de cada uno de ellos. Necesitamos confiar unos en otros. Esto es más grande que nosotros. Estamos luchando por vidas. Y si algo sale mal, debemos estar listos para actuar rápidamente. Estamos juntos en esto, respondió Miguel, firme en sus convicciones, mientras Sofía asentía, decidida a enfrentar lo que viniera. Mientras los tres se preparaban para lo que estaba por venir, una sensación de determinación llenaba el ambiente. Sabían que el camino por delante sería peligroso, pero estaban listos para enfrentar los desafíos que se presentaran, con valentía y unión. La fiesta del cartel era una exhibición de extravagancia y opulencia, repleta de luces brillantes y risas nerviosas. Alejandro, Sofía y Miguel se movían hábilmente entre los invitados, tratando de mezclarse con la élite criminal que se reunía allí. El corazón de Alejandro latía acelerado. Cada rostro que veía podría esconder a un enemigo. Necesitaban encontrar al informante, pero la tensión en el aire era palpable, casi sofocante. Necesitamos mantenernos juntos y alertas, susurró Miguel, su mirada atenta a cada movimiento a su alrededor. Si algo sale mal, no tendremos una segunda oportunidad. Sofía asintió, su mirada fija en un grupo de hombres robustos que conversaban en voz baja. Ese parece bastante influyente. Puede ser un buen punto de partida. Se refería a un hombre de traje oscuro, con un aire autoritario que lo destacaba de la multitud. Los tres se dirigieron hacia él, pero antes de que pudieran acercarse, una súbita conmoción llamó su atención. Rodrigo estaba en problemas. Se encontraba en un rincón de la sala, rodeado de dos hombres que lo miraban con una expresión amenazadora. Alejandro sintió un impulso incontrolable de intervenir. «Tenemos que ayudarlo», dijo, su voz baja pero firme. «No podemos arriesgar nuestra posición aquí», advirtió Miguel, pero Alejandro ya estaba en movimiento. No podía ignorar la conexión que había formado con Rodrigo, incluso ante las sospechas que pesaban sobre él.
Quédate aquí. Voy a distraerlos, susurró Alejandro a Sofía y Miguel. Con eso, se acercó al grupo, intentando parecer confiado. Señores, ¿qué está pasando aquí?, preguntó Alejandro, tratando de sonar despreocupado. Los hombres se volvieron, sorprendidos por la interrupción. Nada que te incumba, amigo, replicó uno de ellos, con un tono amenazador. Pero Alejandro no estaba dispuesto a retroceder. Rodrigo es un amigo mío. Si lo dejan en paz, no habrá problemas. Pero si no, bueno, ya sabes cómo pueden complicarse las cosas, dijo Alejandro, forzando una sonrisa. Pero su voz delataba una tensión subyacente. Los hombres intercambiaron miradas, evaluando la situación. Finalmente, uno de ellos dio un paso atrás, despectivo. Cuidado con a quién llamas amigo, chico, respondió antes de alejarse, lanzando aún miradas de desprecio. Alejandro se volvió hacia Rodrigo, que parecía aliviado, pero aún en estado de shock. Oh, gracias, murmuró con voz temblorosa. Pero no entiendes. No van a parar aquí. Tenemos que salir de aquí, intervino Sofía, mirando a su alrededor, consciente de que el tiempo se estaba agotando. Si se dan cuenta de que nos estamos involucrando, seremos el blanco. Rodrigo asintió con la cabeza, su expresión ahora más grave. Escuché algo, un plan, algo grande que están preparando para la noche de Año Nuevo, reveló, con los ojos abiertos de pavor. Van a hacer algo que llamará la atención de todos. Una explosión en el puerto. ¿Una explosión?, repitió Miguel, la preocupación creciendo en su mirada. Tenemos que avisar a las autoridades. No es tan simple, dijo Rodrigo, su voz ahora casi un susurro. Si hacen eso, me matarán, y a ustedes también. Miró a Alejandro, su mirada suplicante. No soy el enemigo, solo soy una pieza de un juego mucho más grande. La tensión aumentó nuevamente, y Alejandro sintió la duda infiltrarse en su mente. ¿Cómo podemos confiar en ti, Rodrigo? ¿Qué garantía tenemos de que esto no es una trampa? Rodrigo respiró hondo. Lo juro, estoy diciendo la verdad. Necesito su ayuda. Si me ayudan a salir de esto, puedo probar que no soy un traidor. Vamos a hacer un plan, decidió Sofía, su determinación evidente. Necesitamos averiguar más sobre lo que está pasando. Si el cartel realmente está planeando algo, no podemos quedarnos de brazos cruzados. Mientras el trío se reunía para discutir los próximos pasos, la atmósfera estaba cargada de desconfianza y miedo. Cada uno de ellos sentía el peso de la situación, pero la urgencia de actuar era innegable. El destino de muchos podría estar en sus manos, y la línea entre aliado y enemigo parecía cada vez más tenue. Lo que debería ser una simple investigación se transformaba en un juego mortal de vida o muerte, donde la confianza era una moneda escasa, y las traiciones podían estar al acecho en cada esquina. Alejandro, Sofía y Miguel estaban reunidos en un pequeño apartamento en Acapulco, las luces tenues proyectando sombras largas en las paredes. El clima era tenso, todos sentían que estaban al borde de una revelación que podría cambiarlo todo. Rodrigo, con su mirada furtiva, finalmente había decidido contar lo que sabía sobre los planes del cartel. Escuchen, comenzó Rodrigo, su voz baja y ansiosa. El cartel está preparando algo grande. Planean explotar un barco cargado de drogas en el puerto durante la fiesta de Año Nuevo. Es un golpe doble. La explosión distraerá a la policía mientras ellos realizan otro crimen. Sus palabras flotaban en el aire, pesadas como plomo. Alejandro sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Lo que Rodrigo estaba diciendo podría tener consecuencias devastadoras. ¿Cómo sabes eso?, preguntó Sofía, su mirada penetrante fija en Rodrigo. ¿Estás involucrado con ellos? ¿Por qué deberíamos creerte? La desconfianza era palpable, y el ambiente se había vuelto eléctricamente cargado. Rodrigo dudó, la tensión creciendo. No soy cómplice. Estoy tratando de advertirles. Yo pasó la mano por su cabello, claramente luchando contra sus emociones. No quiero más ser parte de esto. La vida que llevé me trajo hasta aquí y ahora quiero redimirme. Miguel, que hasta entonces había permanecido en silencio, finalmente habló. Si esto es verdad, necesitamos actuar rápido, pero no podemos confiar plenamente en ti, Rodrigo. ¿Tienes algo más que contarnos? Se acercó, su mirada evaluadora, buscando una debilidad en el artista. Rodrigo miró hacia abajo,
como si estuviera sopesando las palabras en su mente. Sé dónde será la explosión. El barco estará atracado en el puerto, pero moverán los explosivos 1 hora antes del espectáculo de fuegos artificiales. Un silencio sepulcral se instaló mientras esa información se asentaba entre ellos. Las implicaciones eran enormes. «Necesitamos un plan», dijo Alejandro, su voz firme. «Si el cartel va a explotar ese barco, tenemos que evitarlo. Pero, ¿cómo interceptarlo sin que nos descubran?». Se volvió hacia Miguel, buscando apoyo. «Si tuviéramos un informante dentro del cartel, podríamos saber exactamente cuándo y cómo planean hacerlo». «Necesitamos encontrar a ese informante», sugirió Miguel, su expresión determinada. «Pero esto requerirá mucho cuidado. El cartel no dudará en eliminar a cualquiera que considere una amenaza». «¿Y si Rodrigo es el informante?», interrumpió Sofía, su mirada de desconfianza aún fija en él. «¿Cómo podemos estar seguros de que no está jugando con nuestras cabezas? Ya ha estado en medio de esto antes». La tensión aumentaba, y Alejandro se dio cuenta de que la confianza entre ellos estaba comenzando a desgastarse. Rodrigo, sintiendo la presión, levantó las manos en un gesto defensivo. «No soy el enemigo aquí. Estoy tratando de ayudar. Si no confían en mí, todos estaremos en peligro. El cartel no es solo una organización, es una fuerza implacable. No se detendrán hasta que todos los que sepan de sus planes estén muertos». Alejandro miró a Sofía y Miguel, sopesando sus opciones. «Necesitamos decidir ahora. ¿Qué vamos a hacer?». Un silencio pesado cubrió el ambiente. El sonido del mar afuera parecía eco de la urgencia de la situación. La seguridad de ellos estaba en juego, y la posibilidad de un ataque inminente los mantenía en alerta. «Vamos a montar un plan para interceptar el barco», dijo Miguel, rompiendo el silencio. «Necesitamos una estrategia que involucre a la policía. Si podemos alertarlos a tiempo, podremos evitar la tragedia». Sofía asintió, su mente ya trabajando en posibles enfoques. «¿Y si logramos infiltrarnos en la fiesta del cartel? Si conseguimos descubrir quién es el informante, las posibilidades de éxito aumentan». Rodrigo miró a los tres, su mirada feroz. «Puedo ayudar. Conozco las rutas de entrada y salida, pero necesito su confianza. No dejaré que el cartel gane, no cuando sé lo que está en juego». La determinación en los ojos de Alejandro se intensificó. «Entonces está decidido. Vamos a frustrar el plan del cartel, pero necesitamos actuar rápidamente». La atmósfera estaba cargada de tensión y expectativa, y todos sabían que sus vidas estaban a punto de cambiar para siempre. La tensión flotaba en el aire mientras Alejandro se movía furtivamente entre las sombras del almacén abandonado, donde el cartel había elegido realizar uno de sus encuentros más secretos. Tenía un plan, pero la traición de Rodrigo pesaba en su mente como una sombra. La última conversación que tuvo con el artista aún resonaba en sus oídos. La revelación de que Rodrigo era el verdadero informante del cartel parecía surrealista, pero Alejandro sabía que necesitaba confrontarlo. La luz tenue y los sonidos lejanos de risas y música indicaban que la fiesta del cartel estaba en pleno apogeo. Alejandro se deslizó con determinación, decidido a encontrar a Sofía y Miguel, quienes estaban en peligro por culpa de Rodrigo. Su corazón latía con fuerza, no solo por la adrenalina, sino también por el miedo a no poder salvarlos. Había confiado en Rodrigo, y ahora esa confianza parecía una trampa mortal. De repente, la puerta del almacén se abrió, y Rodrigo entró, su expresión una mezcla de alivio y arrogancia. «Estás aquí, Alejandro. Sabía que no podrías mantenerte alejado», dijo Rodrigo, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Sabes lo que hiciste, Rodrigo. Nos traicionaste. Sofía y Miguel están en peligro por tu culpa», respondió Alejandro, su voz tensa. Estaba preparado para pelear, pero la expresión de Rodrigo lo detuvo. «Soy un artista. Manipular es parte de mi esencia», dijo Rodrigo con un tono provocador. «Y tú, Alejandro, eres solo una pieza en un juego que no entiendes. ¿Qué harías sin tu riqueza y encanto?». Alejandro sintió un escalofrío recorrer su espalda. Lo que Rodrigo decía era cierto en parte. Su vida siempre había girado en torno a su imagen y estatus, pero en ese momento no luchaba por sí mismo, sino por aquellos a quienes arriesgó su vida por proteger. «¿Crees que esto es un juego? Las vidas de Sofía y Miguel están en tus manos. Si no los ayudas, serás responsable de su muerte». Rodrigo se rió,
pero había un toque de nerviosismo en su risa. No me conoces, Alejandro. El cartel no es solo un enemigo, es un socio, y estás a punto de descubrir que no hay forma de escapar de esta vida. Alejandro dio un paso adelante, la ira creciendo dentro de él. Eres un cobarde, Rodrigo. Tienes miedo de enfrentarte a la verdad. ¿Qué significa realmente este cartel para ti? ¿Dinero? ¿Poder? ¿O simplemente es tu forma de sentirte importante? La expresión de Rodrigo cambió, revelando un atisbo de vulnerabilidad. ¿Y tú? ¿Qué es ser tú? Sino un hombre intentando probar su valor en un mundo que no se preocupa. Pero la conversación fue interrumpida por un ruido proveniente del exterior. El sonido de pasos pesados y voces exaltadas resonaba a medida que los hombres del cartel se acercaban. Alejandro sabía que el tiempo se estaba agotando. Escucha, necesitamos unirnos ahora. Si no, ambos perderemos todo. Sofía y Miguel son inocentes, y tú también puedes salvarte, dijo Alejandro, extendiendo la mano como un gesto de tregua. Rodrigo dudó. La lucha interna era visible en su rostro, pero entonces, en un momento de desesperación, miró a Alejandro con una mezcla de desdén y miedo. No puedo dar marcha atrás, no me dejarán. No tienes idea de lo que está en juego aquí. En ese instante, Alejandro se dio cuenta de que Rodrigo no solo estaba jugando un juego, sino que estaba atrapado en un ciclo de manipulación y miedo que le impedía actuar. ¿Entonces prefieres rendirte a ellos? ¿Eso es todo lo que eres? Disparó Alejandro, la frustración evidente en su voz. ¡Basta!, gritó Rodrigo, su voz resonando en el almacén. No entiendes. Soy lo que soy por culpa de ellos. Me hicieron. No puedo simplemente cambiar. En ese momento, Sofía y Miguel aparecieron, atrapados entre la oscuridad y la luz. Miguel, con una mirada decidida, comenzó a avanzar, pero Rodrigo se dio la vuelta, sus ojos llenos de un miedo que Alejandro no esperaba. No deberían estar aquí. La tensión estalló. Sofía gritó. Rodrigo, necesitas ayudarnos. Es la única oportunidad que tenemos. Pero la indecisión de Rodrigo era clara. Alejandro sabía que la única forma de salvar a Sofía y Miguel ahora era confrontar a Rodrigo de una vez por todas. Dio un paso adelante, la ira y la determinación mezclándose en su corazón. Rodrigo, no escaparás de esto. Si no nos ayudas, serás cómplice y pagarás un alto precio por ello. No voy a dejar que nos traiciones nuevamente. La determinación en su voz resonó en la sala, y un silencio tenso se apoderó de todos. Rodrigo miró a Alejandro, y por un breve momento, la duda cruzó su rostro, pero el peso de su elección estaba a punto de convertirse en una realidad devastadora. El sol comenzaba a ponerse en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y rojos, cuando Alejandro, impulsado por la determinación y la desesperación, se preparó para el asalto al escondite del cartel. Sabía que no había más tiempo que perder. Sofía y Miguel estaban en peligro y, por más que la traición de Rodrigo lo hubiera afectado, no podía permitir que sus sentimientos lo paralizaran. «Vamos a acabar con esto de una vez por todas», murmuró para sí mismo mientras miraba los rostros tensos de sus compañeros. Miguel, con su mirada decidida, ajustó el arma en sus manos. «Necesitamos ser rápidos y silenciosos. El cartel no dudará en eliminar a cualquiera que se interponga en su camino», dijo, su voz grave cargando la experiencia de un ex policía que ya había enfrentado situaciones de vida o muerte. Sofía, a su lado, sentía la adrenalina recorrer sus venas. «Alejandro, tienes razón, debemos usar el elemento sorpresa a nuestro favor», añadió, mientras miraba hacia la entrada del galpón donde creían que sus amigos estaban siendo mantenidos. Con un asentimiento, Alejandro hizo señas para que todos avanzaran. Cada paso era una danza entre la vida y la muerte. El grupo se movió como sombras, pasando entre los autos abandonados y los contenedores de carga. El silencio era casi opresivo, roto solo por suspiros nerviosos y el sonido distante de la música alta que emanaba de la fiesta del cartel, donde los miembros disfrutaban de la noche como si nada estuviera sucediendo. Estaban a punto de hacer la jugada más importante de sus vidas. Al llegar a la entrada del galpón, Miguel fue el primero en actuar. Con una rapidez impresionante, forzó la puerta, y los tres entraron, listos para lo que fuera a venir. La escena que se desplegó ante ellos era una mezcla de caos y opresión.
Varias mesas estaban dispuestas, repletas de documentos y paquetes que evidenciaban el tráfico de drogas. Pero, más importante, en una esquina estaban Sofía y Miguel, atados y visiblemente asustados. «¿Qué estás esperando, Alejandro? Ellos están aquí», gritó Sofía, su voz llena de urgencia. La visión de sus amigos en peligro le dio a Alejandro el coraje que necesitaba. Sin pensarlo 2 veces, avanzó. «Sofía, Miguel, estoy aquí para salvarlos». Se lanzó hacia ellos, pero antes de que pudiera alcanzarlos, un grupo de hombres armados apareció, bloqueando el paso. «No debiste venir aquí, Alejandro», dijo Rodrigo, surgiendo detrás de uno de los hombres. Su mirada era fría, casi despectiva. «¿Realmente creíste que podrías hacer esto sin consecuencias? Rodrigo, tú nos traicionaste a todos», exclamó Alejandro, el corazón pesado con la revelación. «¿Eras el informante todo el tiempo?» «Soy un artista, Alejandro. Manipular es parte de mi esencia», respondió Rodrigo con una sonrisa sardónica, mientras el sonido de las armas siendo cargadas resonaba a su alrededor. «Y tú fuiste mi mayor proyecto». La tensión estaba en el aire, y la situación parecía a punto de estallar. Miguel, con una valentía admirable, logró liberarse de las ataduras. «Sofía, quédate detrás de mí», gritó mientras se preparaba para enfrentar a los hombres armados. Alejandro, al darse cuenta de la gravedad de la situación, no dudó. Sabía que tenía que actuar rápido. En cuestión de segundos, el galpón se transformó en un campo de batalla. Alejandro y Miguel se lanzaron contra los hombres del cartel, mientras Sofía se movía para desatar las cuerdas que ataban sus manos. El sonido de los disparos resonaba, y la adrenalina invadía a todos. «Solo un poco más», gritó Sofía, mientras sus manos ágiles trabajaban con determinación. Finalmente, los lazos fueron deshechos, y Sofía se unió a la lucha, tomando un arma de uno de los hombres que Miguel había derribado. «Vamos a acabar con esto», exclamó, la valentía impulsándola. Rodrigo observaba, con una mirada de desdén, mientras el caos se desarrollaba. Alejandro, decidido a salvar a sus amigos, avanzó hacia el ex artista. «No vas a escapar de esto, Rodrigo», gritó, mientras se acercaba. Con un movimiento ágil, Rodrigo esquivó y se preparó para atacar, pero Alejandro fue más rápido. Desarmó a Rodrigo en un movimiento fluido, y, en un instante, el ex artista yacía en el suelo, rendido. «Se acabó, Rodrigo. Ya no puedes manipularnos más», dijo Alejandro, mirando a los ojos del hombre que había causado tanto dolor. Con el cartel finalmente en desorden y las autoridades en camino, Alejandro, Sofía y Miguel lograron escapar. La luz del día comenzaba a iluminar el cielo, simbolizando la nueva esperanza que se acercaba. En la playa, Alejandro miró a Sofía, su corazón latiendo con fuerza. «No podría haberlo hecho sin ti», le dijo, la gratitud reflejada en sus ojos. Sofía sonrió, su mirada reflejando determinación. «Y ahora, necesitamos asegurarnos de que esto nunca vuelva a suceder. Vamos a usar nuestra influencia para hacer el bien». Mientras caminaban juntos por la arena, con el sol naciendo lentamente, Alejandro sintió una nueva determinación dentro de sí. Sabía que la batalla había terminado, pero la guerra contra la corrupción y la injusticia apenas comenzaba, y al lado de Sofía, estaba listo para enfrentar cualquier desafío que se presentara.